Debo aceptar que las Osmo Pocket me tomaron un poco por sorpresa. De un momento a otro empecé a verla por todo lado. Y parece que los creadores de contenido pasamos de grabar todos con una Sony como esta a grabarlo todo con una Osmo Pocket. La veía en todo tipo de eventos, da igual si eran eventos de tecnología o eventos de coches eléctricos, es que todos los creadores de contenido parecía que de repente y de golpe grababan con una Osmo Pocket. Y después de eso empecé a verla en turistas. Y turistas en todo el mundo, daba igual si estaba en Estados Unidos, si estaba aquí en Europa, si estaba en Disney, parecía que todos los turistas de golpe tenían que grabarlo todo con una Osmo Pocket. Y es que si hay una verdadera cámara viral, es esto. Es la Osmo Pocket. Y sí, ha sido un éxito descomunal, incluso para DJI. Y yo no me escondo. Yo no tengo una, no tengo dos, no tengo tres, tengo 4 o 5 Osmo Pockets. Tengo la primera Osmo Pocket, la original, tengo 2 Osmo Pocket 3 y ahora estoy probando la nueva Osmo Pocket 4. De hecho, llevo semanas probándola, y no solo probándola, sino utilizándola y utilizándola para los vídeos que publico todos los días en este canal. Y llevo semanas probándola porque quiero entender si realmente la Osmo Pocket 4 vale la pena. Y no solamente si vale la pena, también por qué vale la pena y si deberías de comprarte una. Bien, la idea de la Osmo Pocket es que puedas reducir muchos kilos en lo que normalmente utilizas para grabar contenidos, sobre todo cuando estás fuera de casa. Cámara que pesa bastante, con objetivos, y cuando estás creando contenidos normalmente no llevas un objetivo, al menos yo no lo hago, pero la mayoría de los creadores de contenido hacen un poco lo mismo. Llevamos varios objetivos. También solemos llevar estabilizadores, micrófonos y un montón de equipo para intentar que las cosas salgan lo mejor posible. La idea de DJI es reducir todo eso a esto, a un dispositivo sumamente pequeño, aparentemente sumamente versátil, con un estabilizador de 3 ejes, una pantalla que puede estar en horizontal o puede estar en vertical, con buena batería, con memoria interna que no pesa nada, que no te das cuenta que la tienes en la mochila, pero que por tamaño, por utilidad, por calidad de imagen, por el hecho de que tiene el sensor de 1 pulgada, pues teóricamente puede reemplazar en muchas instancias, en muchas situaciones, a una cámara profesional de vídeo. Además que la Osmo Pocket, no solamente la Osmo Pocket 4, cualquier Osmo Pocket tiene 2 características que creo que son claves. Mencionaba lo del sensor de 1 pulgada porque la idea de esto es también reemplazar a esto. Es que en muchas situaciones dejes de usar el iPhone y empieces a usar esta cámara. Sensor de 1 pulgada significa que, al menos en teoría, vas a tener una mejor calidad de imagen, porque el sensor es simplemente más grande. Y en ciertas situaciones, sobre todo situaciones de baja luz, esto funcionaría mejor que esto. Y otra de las grandes ventajas de la Osmo Pocket es que te puedes grabar a ti mismo. Y puedes mirar a la pantalla mientras te estás grabando a ti mismo, y además puedes activar el Active Tracking, que es el rastreo de objetos, en este caso puede ser tu cara, para que el gimbal, para que la cámara siempre esté apuntándote a ti en el centro del cuadro. No te tienes que preocupar por encuadrar. Entonces, yo me pongo así y el lente de la cámara siempre me va a estar mirando a mí y yo me puedo ver siempre en la pantalla de la Osmo Pocket 4. Y todo esto en un dispositivo que honestamente es muy discreto cuando lo tienes en la mano, e incluso cuando te estás grabando a ti mismo, no parece que estás sosteniendo una cámara de vídeo. Y de hecho ese es el principal motivo por el cual la mayoría de la gente ha terminado comprándose una Osmo Pocket, para grabarse a sí mismo. Y está muy bien, es verdad que con un iPhone puedes hacer exactamente lo mismo, y a nivel profesional el iPhone tenía una ventaja significativa hasta ahora sobre una Osmo Pocket, y es que podías grabar en perfil logarítmico. Eso ahora lo puedes hacer también en una Osmo Pocket 4, perfil logarítmico de verdad. Ya vamos a profundizar sobre eso porque creo que es muy importante, pero es verdad que en mi opinión uno de los principales y mejores usos que puede tener una Osmo Pocket no es el grabarte a ti mismo, que sí, que lo pueden tener hasta cierto punto. También tengo algunas consideraciones sobre lo que implica grabarte a ti mismo en una Osmo Pocket 4, eso más adelante en el vídeo, pero es verdad que para mí la Osmo Pocket 4 no termina de ser la mejor cámara selfie. De verdad, más adelante en el vídeo. Ahora, centrándonos específicamente en la Osmo Pocket 4. Tiene algunas mejoras importantes versus la generación anterior de Osmo Pocket, en la Osmo Pocket 3. Pero de hecho, físicamente, aunque yo te esté mostrando la Osmo Pocket 4, y en algunos otros aspectos no hay ninguna diferencia, como por ejemplo el hecho de que tiene el mismo sensor de 1 pulgada, aunque es un sensor mejorado, pero es un sensor de 1 pulgada, el objetivo sigue siendo el equivalente a un tamaño de 20 pulgadas, la resolución de grabación es exactamente la misma entre la Osmo Pocket 4 y la Osmo Pocket 3, sí hay algunos aspectos importantes en donde las cosas han cambiado para bien. Es verdad que DJI estiró el chicle lo más posible con la Osmo Pocket 3 porque fue un éxito en ventas, más de lo que se esperaban. Entonces trataron de venderla tanto como sea posible antes de lanzar una nueva versión. Pero sí, la Osmo Pocket 4 tiene algunas mejoras que creo que son importantes. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las mejoras más importantes de la Osmo Pocket 4 son difíciles de describir en
en números o al menos en una hoja de especificaciones técnicas. De hecho, diría que en algunos casos las mejoras de la Osmo Pocket 4 versus la Osmo Pocket 3 son difíciles de detectar para una persona que se compra una de estas cámaras para un uso totalmente recreativo. La Osmo Pocket 4 tiene 14 pasos de rango dinámico. Eso significa que ahora todo lo que grabes se va a ver mejor. Puede ser mucho mejor, pero tendrás que usar un perfil logarítmico, pero se va a ver mejor de entrada. Aunque no utilices perfiles logarítmicos, la Osmo Pocket 4 se verá mejor que la Osmo Pocket 3, simplemente por un mejor rango dinámico. ¿Qué significa eso? Que si estás en exteriores y hay un sol directo, pero también hay sombras, tanto la zona en donde hay mucho sol no se va a ver demasiado quemada y las sombras no van a ser demasiado oscuras y destruir la imagen. Vas a tener más rango dinámico. Y eso es súper importante. Difícil de explicarlo si hago una mera comparación en una lista de especificaciones técnicas entre la 3 y la 4, hace que este dispositivo tenga mucho más valor porque lo que grabas se ve mejor. Pero creo que el mayor cambio y el cambio más importante de la Osmo Pocket 4 es el perfil logarítmico. La Osmo Pocket 3 y algunos otros dispositivos y productos de DJI tenían un perfil logarítmico llamado D-Log-M. Es un perfil logarítmico light, es un baby log, no es un log real, no terminaba de tener una imagen lo suficientemente plana para poder jugar mejor con la imagen. La Osmo Pocket 4 tiene un perfil logarítmico real, un D-Log, no D-Log-M, y eso es una diferencia inmensa a la hora de grabar y a la hora de poder corregir el color y a la hora de poder jugar y manipular el color de la imagen. Hasta ahora esa era una de las grandes ventajas que de hecho tenía un iPhone Pro, el poder tener acceso a un perfil logarítmico real en un dispositivo así de pequeño. Y si yo quería tener acceso a un perfil logarítmico real y no en el iPhone, tenía que recurrir a una cámara como esta. Ahora puedo también utilizar un perfil logarítmico real en un dispositivo así de pequeño. Y es curioso porque el cambio más importante de la Osmo Pocket 4 le importa a muy poca gente. La mayoría de las personas que terminarán comprándose la Osmo Pocket 4 nunca grabarán en perfil logarítmico, nunca van a grabar en D-Log. Pero créanme, si les importa un mínimo que la imagen y lo que están grabando quede bien, es importante que entiendan cómo funcionan los perfiles logarítmicos y aprender a colorear. Esto que estoy grabando ahora es un buen ejemplo de un perfil logarítmico, pero además un buen rango dinámico. Estoy dentro de casa, acá tengo una luz muy grande, por acá tengo un sol de verano de Madrid de locos, pero mi cara no está quemada y esto tampoco está quemado. Eso, con las limitaciones de un sensor de 1 pulgada, lo puedes hacer ahora también con la Osmo Pocket 4. Más cambios. Ahora puedes grabar en 240 cuadros por segundo de manera totalmente nativa en 4K. Tienes almacenamiento interno, que también es una gran noticia, 107 GB de almacenamiento interno, te olvidas de tarjetas micro SD, aunque le puedes poner tarjetas micro SD, y alguno que otro cambio más como botones multifunción que tampoco son demasiado importantes. Pero esas son las diferencias significativas entre la Pocket 3 y la nueva Pocket 4. Y como decía, el principal motivo por el cual la gente se compra una Osmo Pocket 4 es para grabarse a sí mismo. El poder hacer esto y que la línea horizontal siempre esté totalmente estable. Y claro, el poder mirarte en pantalla. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer de forma horizontal, pero también de forma vertical. Y puedes utilizar la Osmo Pocket 4 para grabar vídeos que se publican en plataformas como Instagram o TikTok. Y por supuesto, esta cámara es una cámara muy práctica para grabar en vertical. Y no solamente eso, ahora mismo estás escuchándome no con un micrófono DJI que puedes conectar a la cámara, sino que me estás escuchando con el micrófono interno de la DJI Osmo Pocket 4, que no está nada mal. Y sí, definitivamente cuando lo piensas desde ese punto de vista, con un dispositivo tan pequeño, el grabarte a ti mismo es súper práctico. Pero en mi opinión, los 20 milímetros de la Osmo Pocket 4, que repiten los 20 milímetros equivalentes de la Osmo Pocket 3, es un milimetraje que es un poco raro para que sea una cámara selfie. Tienes que extender mucho la mano para poder grabarte a ti mismo y tener algo de contexto, que no te pone ni muy cerca ni muy lejos y que siento que en ciertas situaciones es un tanto incómodo. Y si sostengo la cámara así, que es una posición un tanto más natural cuando estoy grabándome en selfie, siento que el encuadre no respira lo suficiente. Tengo que extender un poco la mano para tener un encuadre donde respira y es un poco más natural. Pero donde creo que esta cámara realmente brilla es cuando estás en exteriores. Sí, ahora estoy grabando con la Osmo Pocket 4 en exteriores y además lo estoy haciendo en lo que creo que es la peor condición posible para grabarte en exteriores y grabarte a ti mismo, que es con el sol del mediodía justo arriba mía. Además que estamos en verano en Madrid, así que el sol es muy intenso. No solamente que la luz pega muy fuerte en mi cara, sino que cualquier sombra o cualquier cosa que esté atrás mío, como por ejemplo mi coche, se ve un tanto oscuro porque tenemos que exponer bien mi cara. Bien, pues ahí el rango dinámico de 14 pasos y el hecho de que se puede grabar en log en esta cámara funciona muy bien. Ahora hay una segunda cosa que está muy bien de grabarte a ti mismo en exteriores o en interiores, pero sobre todo en exteriores con una Osmo Pocket 4, y es que es sumamente discreta, sumamente liviana y sumamente versátil.
versátil. Entonces, tenemos esta estabilización en 3 ejes. Yo puedo mover mucho la cámara tanto como quiera, pero esto sigue estabilizado de forma horizontal. Es pequeña, por lo tanto, es muy discreta. La gente no se da cuenta que me estoy grabando a mí mismo. Así que si te da vergüenza grabarte a ti mismo cuando estás en la calle, con esta cámara tan pequeñita prácticamente nadie se va a dar cuenta que te estás grabando a ti mismo. Sigo pensando que 20 milímetros para grabarte a ti mismo no es suficientemente amplio, no abre lo suficiente. A mí me encantaría que sea el equivalente a 14 milímetros, pero hay 2 trucos para resolver ese problema. El primer truco es hacer esto, es utilizar, en este caso es un trípode, un pequeño trípode, pero es extensible, como lo pueden ver ahí. Este pequeño trípode extensible a mí me sirve mucho, no solamente para la Osmo Pocket, sino que yo la uso con mi FX3 también. Es sumamente versátil. Voy a dejar el enlace al trípode en la descripción del vídeo, porque es extensible, pero también tiene patas. Ahí lo ven, puedes extender las patas, lo puedes subir o lo puedes bajar. Esto lo puedes extender muchísimo, pero lo puedes bajar, ahí está. Y es muy útil y muy versátil, sobre todo cuando te estás grabando en exteriores, porque además es muy liviano. Ese es el primer truco. El segundo truco para grabarte en exteriores a ti mismo es esto. Esto es un adaptador de 0.75 que convierte el objetivo de 20 milímetros, equivalente a 20 milímetros, en 15 milímetros. No es los 14 milímetros que en mi opinión son los ideales. Ahora no estoy usando el trípode, pero si pongo este adaptador, es magnético. Entonces se nota, abre un poco más, muestra un poco más de lo que tengo atrás mío. No está mal, lo quito. Es el equivalente a 5 milímetros y ahí, si no te puedes comprar un trípode y necesitas grabarte en exteriores, está muy bien. El problema es que es pequeño y al ser pequeño se puede perder. Lo bueno es que es magnético, entonces si no lo estás usando lo puedes pegar en la parte de atrás de la cámara, pero a mí me gusta mucho más usar el trípode extensible y así tengo como un poco más de naturalidad cuando estoy hablando. Se entiende mejor el contexto con o sin el adaptador. Si quito el adaptador te da un milimetraje, en mi opinión, un poquito más natural, pero se ve un poco más de mi persona, del sujeto, y siento yo que al final está mejor encuadrado. Pero además de tener esta cámara tan discreta y tan pequeña para grabarte totalmente estabilizado, y da igual que tanto muevas la cámara, yo sigo manteniéndome estabilizado, aunque eso me parece un poco antinatural. Lo puedes corregir, ya les explico cómo. Te puedes ver, es uno de los grandes problemas del iPhone, que si quieres usar la cámara 0.5 trasera para grabarte, no te puedes ver en la pantalla, y con esto tengo la pantalla y me puedo ver. Luego, hay un nuevo modo de la utilización del gimbal de la Osmo Pocket 4, en donde se siente un poco más natural, en donde si yo inclino la cámara se inclina un poco también, y siento yo que eso es un tanto más natural. Pero si activas el Active Tracking para que siempre siga tu cara, que la verdad recomiendo hacerlo porque te soluciona un montón de mantener el encuadre independientemente de qué tanto mueves la cámara y qué tanto la inclinas, entonces ese modo de gimbal en donde si inclinas a los lados la cámara se desactiva y vuelve a mantener el eje horizontal completamente recto. Pero independientemente de si se siente tantito poco natural, el hecho de tener Active Tracking que te sigue siempre la cara, entonces siempre estás en la mitad del encuadre, el hecho de que sea tan discreta, tan pequeña, tan liviana, tan versátil, el hecho de que me pueda ver mientras me estoy grabando, sumado a los 14 pasos de rango dinámico, entonces casi que da igual las condiciones en donde estás grabando, con el hecho de que con una cámara tan pequeña y tan versátil y tan liviana puedo grabar en log, da igual si estoy en el sol o voy a la sombra, y me voy a meter al coche para que lo vean. Me meto al coche. Ahí no pierde la detección de mi cara, lo he hecho varias veces, he hecho la prueba varias veces. Alguna vez ha perdido la detección de mi cara, pero en este caso no la pierde, y un poco debería de compensar, no lo termina de hacer, debería de compensar la exposición, la va compensando poquito a poquito, y aunque tenga el sol tan fuerte afuera mío, el hecho de que pueda iluminar mi cara en diferentes condiciones, ahí lo está iluminando bastante bien, mantiene la cara bien expuesta e iluminada, eso es maravilloso, porque además, aunque yo en la pantalla, que es relativamente pequeña, lo veo a veces un tanto sobreexpuesto o subexpuesto, luego en posterior, gracias al hecho de que estoy grabando en log y gracias a esos 14 pasos de rango dinámico, voy a poder corregir la exposición y va a quedar, creo yo que va a quedar bien. El hecho de que al ser tan pequeñita la puedo ubicar prácticamente en cualquier lugar y es extremadamente fácil de usar para grabar. Por ejemplo, aquí en el coche. La puedo colgar en el parabrisas del coche con un soporte y me puedo grabar mientras estoy conduciendo para hacer pruebas de coches. La puedo poner ahí. Está en una esquina ahí y me puedo poner a grabar sin ningún problema. Es que es tan pequeñita que es que voy a sacar el iPhone para que vean dónde le he puesto, y eso honestamente hace que la cámara sea bastante más versátil. Ahí la he puesto. Ahí estoy grabando, ahí está el parabrisas del coche y me sigue, y eso también está buenísimo, que cuando estás grabando siempre te sigue y siempre te mantiene
en el centro del encuadre, muy versátil. Y esto es el Active Track en exteriores. Yo puedo darle la vuelta por completo al coche, pero siempre lo mantiene en el centro del encuadre. Así que puedo hablar y narrar acerca del coche y contarles cosas de este coche. Puedo pasar la mano por delante del coche, pero el Active Tracking se mantiene y el coche siempre está enfocado en el centro y siempre estabilizado. Por eso es tan versátil para hacer planos recurso en exterior. Ahora, la Osmo Pocket 4 no es perfecta, tiene un montón de desventajas y sobre todo, en mi opinión, hay un montón de oportunidades perdidas por parte de DJI con esta cámara. Y para mí, la principal, sin duda alguna, es su objetivo de equivalente a 20 milímetros. No es ni tan gran angular ni lo suficientemente telefoto. Puedo entender que hayan elegido ese punto medio, pero en mi opinión, debieron haber elegido un objetivo de 14 milímetros nativo con un zoom 2x de 28 milímetros para el equivalente a telefoto y de esa forma resolvían los dos problemas. De hecho, me hubiese encantado poder acceder a una especie de gran angular como el que tiene la Osmo Action 6, que no solamente abre muchísimo, ya tienen el objetivo, lo podrían replicar en la Osmo Pocket 4, pero es que además tiene el sensor cuadrado, totalmente cuadrado, donde puedes tener un open gate real y de esa forma grabar en vertical y en horizontal al mismo tiempo y luego elegir una cosa u otra en postproducción, que en una Osmo Pocket hubiese sido fantástico. Otra de las oportunidades perdidas, en mi opinión, es no haber puesto al menos un paso con un filtro ND nativo dentro de la cámara. Es una Osmo Pocket, se podría haber hecho sin ningún problema y me da pena que hayan perdido esa oportunidad. Y por último, encontrar una mejor solución a este tipo de cosas. Esto no es práctico. Entonces, ¿deberías de comprarte la Osmo Pocket 4? Depende. Si tienes la Osmo Pocket 3 y tu trabajo no es profesional, es decir, no eres un creador de contenidos que le importa muchísimo la calidad de la imagen, lo que está viendo tu audiencia, si no eres un profesional de la imagen donde estás haciendo grabaciones profesionales y te interesa hacer una grabación muy bien estabilizada con un producto muy pequeño y discreto y ya tienes la Osmo Pocket 3, yo no actualizaría. La Osmo Pocket 3 es un gran producto que tiene muchas de las cosas que tiene la Osmo Pocket 4 y que te resuelve el 90% de las situaciones si no utilizas un perfil log real o si no necesitas un perfil log real. Si eres una persona como yo que lo graba absolutamente todo en log, y cuando digo todo es que lo grabo todo en log, a veces incluso mis historias de Instagram las grabo en log, estoy loco, entonces definitivamente la Osmo Pocket 4 es tu opción. Si tienes la Osmo Pocket 1 o la Osmo Pocket 2, la Osmo Pocket 4 es una gran actualización y vale mucho la pena que te lo compres. Si no tienes ninguna, si va a ser tu primera Osmo Pocket, la Osmo Pocket 4 está muy bien. Ahora, si eres una persona que se toma muy en serio la calidad de la imagen, si eres una persona que para ti es importantísimo lo bien que queda las cosas que haces cuando grabas contenidos, si eres un creador de contenidos, si eres un youtuber, si eres un profesional de la imagen, tal vez es buena idea que te esperes a la Osmo Pocket 4 Pro, que va a salir en unas semanas o un mes después de que publique este vídeo y tiene algunas cosas más interesantes, algunas que ya se han revelado, sobre todo y lo más importante es que tiene dos objetivos. Si para ti el tener un 20 milímetros y el otro objetivo que será un 3X, con algunas otras ventajas más que creo que seguramente llegarán a la Osmo Pocket 4 Pro en cuanto a calidad de imagen, pues tal vez deberías de esperarte. Pero la Osmo Pocket 4 para mí es uno de los mejores productos que te puedes comprar actualmente si buscas buena calidad de imagen, muy bien estabilizada, que quieres poder grabar de la forma más discreta posible, en donde quieres que se vea o se sienta menos que es una cámara, en donde sea lo que sea que vayas a grabar, ya sea porque eres un creador de contenidos o porque eres un turista que le gusta que lo que se grabe se vea bien, el tener una cámara estabilizada en 3 ejes en un tamaño tan pequeño es súper interesante. Y no solamente es una gran cámara para grabar planos recurso, para grabar de ti mismo, es una gran cámara para grabar a otras personas o a tu mascota y todo lo que tienes a tu alrededor en movimiento, gracias a la cámara estabilizada. La Osmo Pocket 4 en su pack estándar cuesta 500 euros, me parece un precio bastante atractivo. Y el pack para creadores de contenido, que incluye un micrófono DJI Mic 3, el accesorio de la luz de relleno, el accesorio para objetivo gran angular, una abrazadera para el estabilizador y el mini trípode que no está mal, puede llegar a ser práctico cuando lo quieres poner en una superficie y necesitas grabar algo. Pues todo eso por 619 euros. Así que dejando atrás mi inicial decepción que tuve cuando anunciaron la Osmo Pocket 4, tras varias semanas utilizándola, sobre todo en mi trabajo, en mi día a día, puedo decir que sin duda alguna es uno de los dispositivos más interesantes y más útiles que vive ahora siempre en mi mochila y que me salva de un montón de situaciones, sobre todo cuando estoy trabajando y cuando estoy viajando. Cuéntame qué opinas en comentarios si te vas a comprar la Osmo Pocket 4 ya que has visto mi reseña y nos vemos muy pronto. Chao, chao.